Perfecto. Muchísimas gracias, Sabri. Hola a todos. Muchísimas gracias por sumarse a este Tech Talk. La primera que doy, así que vamos a ver cómo sale. La idea es que, bueno, disfruten y capaz aprendan algo y se lleven algo de esta charla. Hay mucho contenido y hay solo una hora, así que vamos a ir medio rápido. ¿Quién soy yo? Yo soy Nicolás Kochlowski. Soy developer de Java y C++ en Incluid. Trabajo en el proyecto de Wind River Navigation. Soy ingeniero electrónico. Me recibí de la Católica hace un par de años, en plena pandemia. Me recibí acá en mi casa, con mis abuelos, mis tías. Y bueno, como dije, estoy en el equipo de Navigation de Wind River. En Wind River Navigation, lo que es una aplicación de navegación que funciona dentro del sistema de infotainment en los autos. O sea, cuando estás manejando, tener la pantallita acá al lado, tener navegación, o sea, la misma pantalla donde tenés la música, todas las otras cosas. Nosotros trabajamos con esa aplicación. Lo que hacemos es corregir bugs si surgen. Hacemos testing y QA de esa aplicación, otras también. Y hacemos implementación de nuevos features que van saliendo y vamos agregando a esa app. Interesantemente, esta app es una app de Android que corre, corre en un sistema operativo Android dentro del auto. Cuando yo me sumé al proyecto a mediados del año 2020, eso me llamó la atención. Como que, ¿cómo puede ser que estemos corriendo una aplicación de Android que no sea Android Auto dentro de algo que no sea ni una tablet ni un celu, ¿no? Entonces, a raíz de esto, fue donde me puse a pensar un poco que estamos trabajando con el sistema operativo Android, ¿no? Que a su vez es un sistema operativo usando el kernel modificado de Linux, o sea, un sistema operativo a base de Linux. Ese sistema operativo corre sobre una placa, ¿no? Una placa electrónica que está adentro de este bench acá, el que usamos. O sea que el sistema operativo se carga en esa placa y bueno, se enchufa y corre. Se ve que la placa tiene periféricos para pantallas, botones, lo que sea, pero el sistema corre en esa placa, ¿no? Esa placa, como muchas placas electrónicas, tiene un procesador principal, o la CPU, ¿no? Que debe ser ese donde estoy apuntando con el mouse, que es, normalmente es el chip más grande, más potente, que bueno, ese es el procesador, ¿no? El CPU, o System on Chip, que le suelen decir. Y bueno, ahí está, supuestamente corre todo el sistema operativo y se comunica con todos los otros periféricos para hacer funcionar el sistema. Ese chip, en nuestro caso, la placa que se está usando en este bench, hay dos, ¿no? Hay para distintos autos. Para uno de los autos usa la arquitectura ARM. O sea que cuando nosotros desarrollamos, hacemos testing, subimos una corrección, para probarlo lo tenemos que compilar y buildear para un chip que sea ARM y no para, por ejemplo, x86, que es un chip de Intel. Y a partir de ahí es como que es difícil seguir yendo para adentro o para abajo a más bajo nivel y saber realmente qué está pasando. Entonces, la idea de esta charla era ir en el sentido contrario, desde el nivel más bajo y ir viendo cómo evolucionan, por ejemplo, los circuitos eléctricos, la lógica, cómo se arma un procesador, hasta llegar a
el nivel más alto, que es el sistema operativo, ¿no? En este caso que es Android. Bien, ¿vamos bien hasta ahora? Si tienen preguntas o algo, pueden preguntar, o si no, van escribiendo por el chat y al final lo vemos. Entonces, para arrancar este viaje, vemos un concepto que sería la abstracción o los niveles de abstracción. La abstracción se puede definir como una técnica sistemática para manejar sistemas complejos o complejidad en general, ¿no? Tomando como ejemplo un auto moderno. Todas las funciones que tiene, todo el cablerío, las pantallas, todo se maneja electrónicamente, ¿no? Cada uno de estos labels que suenan acá seguramente tiene un módulo o una placa dedicada que se llama ECU, Electronic Control Unit, que adentro tiene un microcontrolador o un microprocesador que lee de periféricos, sensores y toma acciones, ¿no? Cada uno de esas placas, que cada otro debe tener más de 150, tiene más de 1 millón de transistores por microprocesador. O sea que son un montonazo de transistores por placa y son un montón de placas. O sea, es un sistema muy complejo y usamos la abstracción para poder diseñar este tipo de sistema, ¿no? Después vamos a ver qué es un transistor, porque eso también es algo importante, digamos. Pero bueno, a nivel genérico, cuando estamos trabajando con sistemas complejos, sea programación o sea cualquier cosa, nos podemos basar en estas herramientas para ayudarnos, ¿no? Entonces tenemos la jerarquía, modularidad y regularidad. Pero bueno, se trata de, por ejemplo, dividir módulos en submódulos y a esos submódulos también ir dividiéndolos hasta tener módulos al final que son fáciles y simples de entender y de diseñar, digamos. Esto se ve mucho en, por ejemplo, el desarrollo web, que por ejemplo usamos una librería React, ponele, que vas creando componentes y ese componente lo vas reutilizando en otros lados, como que manejar la complejidad de esa forma. Arrancas simple haciendo un solo componente y eso lo reutilizas en otros lados. Pero bueno. Viendo los niveles de abstracción de un sistema de computación, tenemos acá a la derecha lo que sería eso, y a la izquierda un ejemplo de sistema de abstracción de un sistema alimentario. Niveles de abstracción de un sistema alimentario. Bien. Por ejemplo, empezamos de los átomos. De los átomos se forman moléculas que pueden ser orgánicas, digamos. De eso se forman plantas y animales. De eso formamos ingredientes. Con los ingredientes diseñamos recetas para después crear comidas. Cuando estamos hablando de sistemas de computación, es más o menos lo mismo. Empezamos con las leyes de física. Sabiendo esas leyes, podemos construir componentes discretos que los juntamos en una placa y hacemos circuitos analógicos. Si lo usamos de tal manera, de una forma particular, podemos de esos circuitos analógicos generar circuitos digitales y así para arriba, ¿no? Pero bueno, la idea es de esta charla empezar de abajo y llegar hasta el nivel más alto. Normalmente cuando hablamos de el IT o de la tecnología, nos referimos al software, pero solo estamos hablando de estos niveles de abstracción, ¿no? La parte más alta. Cuando hablamos de firmware, por ejemplo, cuando tenemos una placa y le cargamos un firmware o lo que sea, estamos hablando de estos niveles. Y normalmente cuando hablamos de hardware, estamos hablando de, por ejemplo, qué procesador tiene,
cuánta memoria tiene, qué velocidad de procesamiento tiene, ese tipo de cosas que se refiere a este nivel de abstracción. Y como vemos, hay muchos niveles más abajo, más allá de eso. Y en la Facu yo estudié electrónica y bueno, también estaba en las carreras de computación y de sistemas. Y eso sé que hay mucho, o sea, no es tan así, no es tan dividido, pero la electrónica, lo que nosotros nos enfocamos era este tipo de niveles, digamos, desde las leyes de la electricidad hasta la resistencia, los diodos, todo eso, hasta los circuitos analógicos y digitales. Y bueno, como que cada carrera tenía su foco. Empezamos con los niveles más bajos, en este caso con los dispositivos eléctricos o electrónicos discretos, que son los que conocemos como resistencia, capacitor, una bobina, un diodo, un transistor, un LED, que en realidad es un diodo, pero que emite luz, un switch, una resistencia que depende de la luz. O sea que si se alumbra con una luz, la resistencia que va a tener va a cambiar, digamos. Entonces acá tenemos la primera abstracción, entonces tenemos los componentes físicos que en realidad no nos interesa el color, ni el tamaño, ni nada. Lo que en realidad nos interesa es el valor de resistencia que tiene, por ejemplo, en el caso del resistor, ¿no? O si es una batería, nos importa el voltaje que tiene y no qué tamaño tiene, nada de eso. Bien, entonces, con estos componentes discretos podemos empezar a armar circuitos eléctricos, ¿no? Acá hay dos ejemplos. Uno en el cual tenemos una batería con cierto voltaje y dos resistencias en serie. El de abajo es lo mismo, pero con las resistencias en paralelo. La ecuación más básica de la electricidad, digamos, que es la más importante, es conocida como la ley de Ohm, que se puede representar como voltaje es igual a corriente por resistencia, o si queremos calcular, por ejemplo, resistencia, tenemos que dividir el voltaje por la corriente, ¿no? En caso de tener más de una resistencia, lo que podemos hacer es sacar resistencia equivalente y reemplazar en esta fórmula y sacar la corriente, por ejemplo. Acá me robé estos desarrollos que usando estas ecuaciones se calcula cuánto corriente pasa por cada rama. Por ejemplo, en el de la derecha, donde tenemos dos resistencias en serie, hacemos voltaje, que en este caso son 12 volts, sobre la resistencia, que en este caso es 6 más 2. Entonces 12 sobre 8 tenemos la corriente, la intensidad de corriente que pasa por esta rama. En caso de circuito en paralelo es un poco más, otra forma de hacerlo, digamos. Calculamos rama por rama cuánta corriente hay y cuando se juntan estas ramas, la corriente se suma. Por una tenemos 2 amperes, otra tenemos 6 amperes y al final en total tenemos 8 amperes corriendo por todo el circuito. Siguiendo con otros dispositivos electrónicos, tenemos el transistor, que es la base de la electrónica, digamos. De forma simple, el transistor es un dispositivo que funciona como conductor o como aislante, según los voltajes y las corrientes que tenga como entrada, ¿no? Por ejemplo, si a este puerto B le conectamos un voltaje y entra una corriente, ahí está. El transistor va a comportarse como conductor. Entonces, va a permitir pasar una corriente grande del puerto C al puerto E.
En cambio, si el puerto B yo le saco el voltaje o lo conecto a masa o no lo dejo pasar corriente, este transistor se va a comportar como un aislante, o sea, va a quedar como circuito abierto. Pero bueno, es bastante versátil el transistor y tiene 3 zonas de funcionamiento. Tiene una zona activa o una zona de saturación y una zona de corte. Usando estas 3 zonas podemos tener 2 tipos de usos, digamos. Lo podemos usar como modo amplificador, en donde le metemos una señal, como esta, la chiquita que está acá abajo, conectamos una señal ahí, lo dejamos entrar, y como eso maneja este puerto de esta compuerta, digamos, deja pasar más o menos corriente por esta rama, y en este punto, donde dice Vout, podemos medir el voltaje que vamos a tener. La misma señal invertida y amplificada. O sea, esto es un circuito amplificador que se ven en las radios, en las placas de sonido, cosas así. O en las placas RF. Después tenemos otra forma de usar el transistor, que es como un conmutador. Este es un GIF que acá hay una batería que se conecta a una luz, después que pasa por un transistor, a masa, ¿no? Y acá tenemos un LDR, que es una resistencia que va cambiando su valor en base a cuánta luz le llega. Entonces, supone que le llega mucha luz, baja el valor de resistencia, pasa corriente por acá, polariza el transistor, entonces deja pasar corriente por esta rama y se prende la luz. En caso de que esté oscuro, el valor de resistencia acá sube, entonces no deja llegar el voltaje o la corriente acá a esta rama, por lo tanto no polariza bien el transistor y no se prende la luz. Entonces estamos usando el transistor como si fuese un switch, ¿no? Pero de estado sólido. No es mecánico, que tengo que andar apagando y prendiendo con los dedos, sino que con una señal puedo apagar y prender lo que sea. De acá podemos saltar al próximo nivel de abstracción, que serían los circuitos digitales. O sea, esa habilidad de transistor de permitirnos usarlo como conmutador nos lleva a poder diseñar circuitos digitales, ¿no? En el cual cuando queremos no polarizamos el transistor y queda como si tuviese un switch abierto. Por lo tanto, la señal de salida va a ser un 5 voltios o un valor lógico 1 o alto, high. En cambio, cuando polarizamos el transistor, dejamos pasar la corriente, conectamos masa, el valor de salida que obtenemos es un 0 voltios, que se considera como low o un 0, ¿no? En binario tenemos 1 y 0, que corresponde a 5 volts o 0 volts, más o menos. No es perfecto. Con esto podemos implementar lógica booleana, o sea, esto lo conocemos todos, los que somos de IT por lo menos. Existen estos operadores lógicos que, bueno, podemos implementar con circuitos digitales en este caso. Estos son yo le digo compuertas, pero bueno, son las funciones lógicas más conocidas. Tenemos el AND, el OR, el NOT o el negado y el XOR, y hay un par más. Pero bueno, para saber, esta es una compuerta, es como una representación de este circuito digital que está acá abajo. Sabemos que el AND, cuando estamos programando, hacemos, por ejemplo, if A AND B, entonces es verdadero. Vemos acá la tabla, que esta también seguramente la conocemos, donde tengo el mouse. Si A y B están en 0, la salida va a estar en 0 o va a estar en falso. Si las dos están en alto o en 1,
la salida va a estar en 1. ¿Cómo hacemos esto en el circuito? Supongamos que las dos están en 1, ¿no? A está en 1 y B está en 1. O sea, tenemos 5 volts en cada uno de estos. Con 5 voltios tenemos una corriente que polariza este transistor, acá otros 5 voltios que polariza este transistor y conecta VCC, que es nuestro voltaje, fuente de alimentación, a la salida out. Entonces acá vamos a tener 5 voltios y ahí hicimos una operación AND entre A y B. Si cualquiera de estos dos, de estas dos señales, se pone a 0 voltios, se corta la corriente y se abre este transistor y queda como circuito abierto. Por lo tanto, este voltaje no llega hasta la salida, entonces la salida queda fijado a masa y va a estar en 0. Lo mismo pasa con estos otros circuitos. Por ejemplo, el negado, tenemos, si suponemos que tenemos un 1 acá en A, vamos a tener 5 voltios, polarizamos este transistor, entonces este voltaje salida se fija a masa. En cambio, cuando esta entrada lo bajamos a 0, no se polariza, queda como circuito abierto y el valor de salida se fija a VCC, o 5 voltios. Y bueno, de esta forma podemos implementar compuertas con circuitos digitales. Y ahora para ver en realidad qué es esta compuerta o cómo se implementa en la vida real, o sea, en un circuito o en una placa, se fabrican así, digamos. Tenemos este dispositivo que se mete en las placas electrónicas y por dentro tiene, por ejemplo, 4 AND, ¿no? En donde este pin es una entrada, este otro pin es otra entrada y la salida de esa operación es en este pin número 3, ¿no? Esto a nivel representativo, ¿no? La verdad es que todos estos circuitos que están acá se implementan en un microchip que tiene ese tamaño, ¿no? Si vemos acá, tiene más o menos 2 milímetros. Y todos esos circuitos se hace en ese chip pequeño. Y todo lo demás, toda la carcasa sirve de, bueno, protección y conector, ¿no? Bien, teniendo estas compuertas lógicas, ya podemos empezar a implementar circuitos lógicos, ¿no? Acá arriba está los niveles de abstracción. Ya estamos en el nivel de lógica, en el cual usamos estas compuertas para crear circuitos lógicos más complejos. Básicamente hay dos tipos de circuitos lógicos, ¿no? Tenemos los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales. Vamos a empezar con los combinacionales. En los circuitos combinacionales, los valores de salida que están acá dependen solamente de los valores de entrada. O sea, por ejemplo, un AND es un circuito combinacional. La salida depende de las dos entradas o 3 entradas. Se puede hacer un AND con 4 entradas si queremos. Bueno, se implementan con estas compuertas lógicas. Vamos a ver varios ejemplos para entender cómo funciona. Por ejemplo, tenemos en una casa 3 puertas de entrada, ¿no? Y a cada puerta le ponemos un sensor para que cuando se abra, salte el sensor, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es implementar un circuito lógico combinacional para que cuando cualquiera de las puertas se abra, mande la señal a una computadora y activa una alarma, ¿no? Podemos armar una tablita para saber todas las posibles combinaciones de entrada que tenemos, por ejemplo, 000,
quiere decir que todas las puertas están cerradas. Entonces, alarma 0, no vamos a hacer saltar la alarma. Pero en cualquiera de los otros casos, tenemos, por ejemplo, acá donde está el mouse, puerta 1 cerrada, pero puerta 2 y 3 abierta. Entonces, hacemos saltar la alarma, ¿no? De esto podemos sacar una función booleana, que es esta la que está abajo, que quiere decir que cuando, o sea, la función de la alarma es D1 o D2 o D3. O sea que cualquiera, cuando salte cualquiera de estas tres, A va a valer 1 y va a activar la alarma, ¿no? Ejemplo 2, un poco más complejo, más divertido. Supongamos que tenemos una planta y no queremos que se muera y nos vamos de vacaciones. Tenemos que armar un circuito para que se riegue automáticamente cuando la planta esté seca. Hay varias condiciones y también tenemos, por ejemplo, un balde de agua, tenemos una bomba que podemos accionar para regar la planta y tenemos un par de sensores más. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es armar un circuito lógico para que cuando se cumplan ciertas condiciones, activemos la bomba y reguemos la planta. ¿Cuáles son las condiciones? Están acá abajo. La bomba se accionará si se comprueba que, 1, la tierra está seca. O sea, acá tenemos un sensor de humedad que marca 1 cuando está seco y marca 0 cuando está húmedo. Esa es una condición. Otra condición, tiene que haber agua en este depósito para bombear. Si no, vamos a bombear y vamos a romper la bomba, porque va a funcionar en vacío. Esa es otra condición. Y por último, que es una condición medio compuesta, que tiene que ser de noche en caso de haber restricciones. O sea, ponen que salió una ley que dice que en el verano, por el consumo de agua, solo puedes regar de noche. Bueno, entonces tenemos un sensor fotoeléctrico que se da cuenta si es de día o si es de noche, y tenemos un calendario que nos marca si es verano o si no es verano. Entonces la idea de estas condiciones y de estas entradas, tenemos que determinar cuál va a ser la salida, ¿no? En qué casos. Bueno, acá no lo dice, pero B corta es vacío, que es el sensor de acá arriba. S es seco o húmedo. D es día o noche. Y R son las restricciones. Entonces, por ejemplo, sabemos que no hay que regar si la tierra está húmeda. O sea, en ningún caso hay que regar. Entonces, si vemos S, cuando S está en 0, quiere decir que está en húmedo, que la tierra está húmeda, que son estos 4 de acá arriba y estos 4 de acá abajo. La salida B de la bomba va a estar en 0, ¿no? Lo mismo que cuando sabemos que el depósito de agua está vacío y no hay agua, nunca vamos a accionar la bomba porque vamos a romper la bomba. Entonces, vemos a donde está B corta en 0, perdón, B corta en 1, que está vacío, la salida B va a ser 0. Entonces, seguimos llenando la tabla hasta que tenemos 3 valores o 3 situaciones en las cuales tenemos que accionar la bomba, que son estos 3. De esto extraemos y podemos armar la ecuación booleana, que cada una de estas líneas corresponde a un término en esta ecuación. Esta ecuación se puede simplificar usando como la álgebra común, que tiene forma de sacar factor común, cancelar. Bueno, la lógica booleana también tiene esas herramientas. Simplificamos esta función y en base a esto armamos nuestro circuito, que es bastante simple. Tenemos B negado por S por D negado, que es esto acá arriba. Tenemos D negado acá por B negado por D negado. B negado. D negado y S, perdón, que es el de acá abajo. Esto
es para un término, el otro término está acá abajo y tenemos que hacer un OR o una suma entre los dos términos. Entonces acá ponemos el comportador y ahí ya tenemos nuestro circuito lógico. Agarramos este circuito, lo metemos ahí en la placa y sale andando. Con suerte sale andando. Bien, otro ejemplo. Un multiplexor o un decodificador, estos son dos circuitos que se usan mucho en los procesadores, digamos, que son puramente combinacionales. Tenemos el multiplexor del lado izquierdo, que básicamente es un selector. La señal de selección es S, o sea, en esa señal metemos un 0 o un 1, y dependiendo de eso, la entrada de 0 o de 1 se va a propagar hacia la salida I, ¿no? Entonces, fíjense, si tenemos seleccionado S en 0, el valor que va a determinar la salida es de 0. Entonces, cuando S está en 0, I va a valer 0, que es lo que vale de 0, ¿no? Cuando de 0 vale 1, la salida va a valer 1. En cambio, cuando a S le ponemos un 1, seleccionamos la otra entrada que se va a pasar para la salida. Es básicamente un selector de entrada que lo propaga hacia la salida. De esta tabla armamos nuestra función booleana y de eso lo simplificamos y armamos nuestro circuito, que es este, el de acá. Después tenemos el decodificador, que metemos un valor binario acá en la entrada A0 y A1, ponerle 0, 0, sabemos que es un 0. 0, 1 en binario es 1, 1, 0 es 2 y 1, 1 es 3. Entonces lo que hacemos es metemos una entrada binaria y ponemos en alto la salida que corresponde. Si ponemos 0, 0, y 0 va a estar en 1 y los demás van a estar en 0. Si ponemos 1, 1 y 3 va a estar en 1 y los demás van a estar en 0. Y esta es la implementación con compuertas, ¿no? Esto es medio abstracto, pero bueno, esto va a servir para más adelante. Otro ejemplo importante. Tenemos una suma en binario que lo queremos implementar con un circuito lógico. La suma en binario es muy parecido a la suma común. Fíjense que, bueno, en este caso el de la derecha, tenemos 1 más 1, 2. Pero como no podemos representar 2 con un solo dígito, ponemos un 0 y llevamos el acarreo al próximo dígito, ¿no? Lo mismo que tenemos en decimal, tenemos 9 más 2, ponemos un 1 y el otro 1 lo pasamos al próximo dígito. Y bueno, segundo dígito tenemos 1 más 0 más el acarreo, 2. Entonces ponemos el 0 y llevamos el acarreo. Acá tenemos 1 más 1 más 1, 3. Entonces ponemos un 1 y llevamos el acarreo. Acá tenemos 1, 0, 0, resultado 1 y no hay acarreo y ahí termina, digamos. En este caso tenemos 0, 1, 1, que es 9 en binario, y 0, 1, 0, 1, que es 5. O sea, 9 más 5, perdón, 1, 1, 1 es 7, mala mía. 7 más 5, 12. Y acá el resultado binario tenemos 12. O sea que funciona. ¿Cómo hacemos para implementar esto con circuitos lógicos? Armamos una tabla en la cual tenemos 3 entradas, que uno es un dígito, otro es otro dígito y el último dígito que entra es el acarreo. Por ejemplo, si tenemos 0, 0 más 0 más 0, el resultado es 0 y el acarreo, perdón, vamos de vuelta, ya me confundo con todos los 0 y 1. Estamos en la fila 2, ¿no? 0 más 1, el resultado es 1 y no tenemos acarreo, ¿no? Como en el caso de acá donde estoy con el mouse. En cambio, si tenemos
0, 1, 1, el resultado va a ser 0, pero vamos a tener un acarreo, un 1 ahí. Bueno, sabiendo esto, lo podemos implementar. Y esto es lo que se conoce como un full adder, o un sumador completo, en el que se mete lo que vamos a sumar y nos da un resultado de la suma y el valor de acarreo si es que hay. El full adder es para un solo bit. Entonces lo que hacemos es metemos varios full adder en cascada y de esa forma podemos hacer una suma completa en binario con circuitos lógicos. O sea, fíjense que ahora armamos un modulito y cuando está hecho eso, lo copiamos varias veces para lograr otra funcionalidad. Bien. Próximo ejemplo, y creo que es el último. Etapa de operaciones lógicas. O sea, tenemos dos entradas, A y B, y usando un multiplexor, acá, seleccionamos qué operación queremos que se haga entre estos dos operandos, ¿no? Si de selección metemos un 0, 0, el MUX lo que va a hacer es llevar la entrada de esta, 0, la entrada de 0, perdón, a la salida. Y en la entrada 0 lo que tenemos es un OR, ¿no? Entonces, básicamente, con los bits de selección podemos elegir qué operación se está haciendo. Puede ser un OR, un AND, un NOT, entre los operandos A y B. Eso lo vamos a modularizar. Entonces sabemos que en ese módulo tenemos dos entradas y unos bits de selección. Con los ejemplos que vimos hasta recién, podemos ya armar una ALU, que es un módulo dentro de un procesador que se encarga de hacer todas las operaciones aritméticas o lógicas. Metemos un MUX ahí para seleccionar entre si estamos haciendo una operación aritmética o una lógica. Y esto también lo encapsulamos y lo metemos adentro del procesador, digamos. Bien, estoy yendo muy rápido porque hay varias cosas más para ver y al final si hay preguntas le dedicamos un poco de tiempo a eso. El otro tipo de circuito lógico que existe son los circuitos secuenciales, que son muy parecidos a los combinacionales, pero introducimos un concepto que es el tiempo, que es el clock, ¿no? Y también la memoria. Entonces, los valores de salida en un circuito secuencial va a depender no solamente de las entradas, sino también del estado anterior o el estado actual del sistema. Para implementar un sistema secuencial tenemos que usar una parte, componentes de lógica, o sea, compuertas lógicas, perdón, y otra parte usamos componentes de memoria. Acá introducimos un componente de memoria básico, que es el flip-flop, ¿no? El flip-flop es el elemento más básico de memoria que existe. Se combinan muchos flip-flops para generar registros y muchos registros se combinan para generar una memoria, ¿no? ¿Cómo funciona un flip-flop? O sea, ¿cómo hacemos para mantener un valor para que no se pierda, ¿no? En este caso, si vamos siguiendo medio rebuscado este diagrama, pero bueno, tengo acá un lápiz, a ver si nos ayuda. Acá está la tabla de funcionamiento. La señal C es el señal de clock, ¿no? Entonces, la señal de salida no va a cambiar al menos que haya un clock. En cada clock nos fijamos qué valor queremos guardar y pasamos eso a la salida. Después desactivamos el clock y ese valor queda ahí hasta que de vuelta activamos el clock y hacemos pasar la entrada hacia la salida.
Por ejemplo, si metemos un 1 acá, una señal 1 y un clock, ¿no? Va a haber un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, y si, bueno, seguimos este camino, acá tenemos un 1 inversor, vamos a tener un 0. Acá esta compuerta que tenemos es un NAND, que es lo mismo que un AND, pero en lugar de ser 1 la salida, lo invierte y va a ser 0. Entonces, en este caso, 1 y 1 en un AND serían 1, pero como tenemos un NAND, que vemos por este circulito ahí, es un NAND, la salida va a ser 0. En el de abajo tenemos un 1 y un 0, que en un AND va a ser un 0, invertido va a ser un 1. Bien, ya acá hay que ver. De vuelta, sí, en el de arriba. Si tenemos una entrada con 0 y el otro en 1, sabemos que en un AND la salida va a ser 1, entonces, perdón, va a ser 0, entonces en este caso tenemos un 1. Fíjense que si ponemos D en 1 como entrada, vamos a guardar en el flip-flop como salida un 1 también. Este 1 viene por acá, taca, 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 y acá tenemos un 1 y un 1, 1 y 1 con un AND es un 1, con un NAND es un 0. Este 0 se propaga acá, tac, 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 y tenemos 0, 0. O sea, esa retroalimentación es como que se ayudan entre sí para setear ese valor fijo y que no se pierda. Si esto lo cambiamos a 0, vamos a limpiar acá, si esto lo cambiamos a 0, con un clock en 1, vamos a tener lo inverso y acá vamos a tener como salida de un 0 y acá en 1. Es el principio de funcionamiento de un flip-flop. Si juntamos varios flip-flop, tenemos un registro. Y con un registro podemos representar o guardar un valor binario, por ejemplo, 4, guardamos 0, 1, 0, 0. De esa forma, en memoria podemos guardar valores, ¿no? Podemos ir, por ejemplo, guardo 4 en registro 1, guardo 5 en registro 2. Después, con una ALU, que es el módulo ese de aritmética, sumo ese registro con este y el resultado lo guardo en registro 3, por ejemplo. Bien. Acá saltamos de nivel de abstracción. A ver qué hora es. Tenemos 15.000. ¿Estamos bien? Saltamos al nivel de abstracción de microarquitectura. Que, bueno, la microarquitectura es lo que conecta toda la lógica con una arquitectura, ¿no? Una arquitectura es, por ejemplo, ARM o x86. Para que voy a borrar acá. Perdón. Bueno, y específicamente es el arreglo particular de estos bloques lógicos, por ejemplo, registros, ALUs, máquinas de estado, memorias o otros, para implementar una cierta arquitectura. Cuando se diseña una microarquitectura hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Que con qué arquitectura voy a trabajar. No es lo mismo trabajar con ARM que trabajar con x86 o RISC-V, por ejemplo. Cada arquitectura tiene que soportar una colección de instrucciones, digamos. Según eso, vamos a implementar nuestros bloques lógicos para lograr ese procesador o circuito o lo que sea. Esto sería como un procesador genérico básico, ¿no? Y que tiene varios componentes, que son todos componentes que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, acá abajo tenemos la ALU, que se va a encargar de hacer las operaciones lógicas o aritméticas con valores de entrada, ¿no? Valores binarios de entrada. Tenemos unos multiplexores acá, que lo que hacía el multiplexor era seleccionar entre
cada uno de estas entradas. Si se fijan, todos estos registros donde tenemos datos están conectados a este MUX y a este MUX. Entonces, con estos, vamos de vuelta, con estas señales de selección, ahí metemos, por ejemplo, un 00, elegimos a través del MUX que pase el registro 0 por acá, a través del MUX y a la unidad aritmética. Y si acá metemos un, por ejemplo, 1, 01, elegimos el registro 1 que pasa por acá, taca, 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 a la unidad aritmética o lógica. Después, con otros bits de selección, seleccionamos la operación que se va a hacer con esos dos valores de registro que está acá arriba. Por ejemplo, si queremos hacer una resta, ahí, ahí, A menos B, lo que hacemos es, metemos este código binario 010 como selección de la operación. Entonces la ALU ya sabe que tiene que hacer esa operación y la salida guardarlo en algún registro. ¿Cómo seleccionamos a dónde lo guardamos? Con este deco que está acá. Metemos unos bits de control ahí para decir, quiero que este resultado se guarde en registro 1 o registro 0. Todos estos bits de selección acá, 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 acá y acá serían el control de todos los bloques lógicos. Entonces podemos tener, por ejemplo, una palabra de control en donde los primeros 3 bits corresponden a la selección de un registro. Los próximos 3 bits corresponden a la selección de otro registro y así. Y lo que terminamos teniendo es una palabra en binario que explica qué queremos hacer, con qué valores y a dónde lo vamos a guardar, ¿no? Eso se conoce como arquitectura. Es el detalle de, con estos bits, quiero hacer tal operación con tal valor. Acá abajo tenemos ejemplos, por ejemplo, el primero, ¿no? Este es de acá. Queremos hacer R1 menos R2 y guardarlo en R1. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos el selector 001 que va a elegir el registro 1. Tenemos 010, que es 2. Vamos a elegir el registro 2. 001, que es el destino. La operación que queremos hacer es 010, porque lo que vimos acá arriba, 010, es resta. Y bueno, ahí está. Ahí tenemos nuestra operación. Entonces, si nosotros tenemos una serie de instrucciones, como un programa de instrucciones, podemos hacer varias cosas. Digamos. Podemos ejecutar todo esto sin que tengamos que estar cambiando los bits manualmente. Bueno, acá se ve en forma un poco más fácil, digamos, o sea, qué bits corresponden a qué selector. Y acá se introduce la programación, en donde usamos esos bits de selección para decir qué operaciones queremos hacer. Assembly es un lenguaje de programación de bajo nivel, pero con respecto a los circuitos lógicos es de alto nivel. No estamos trabajando con unos y ceros, estamos trabajando con palabras, digamos. Add, sub, podemos poner and. Cada instrucción en Assembly que programamos determina qué operación se va a realizar y con qué registros. Tenemos instrucciones aritméticas.
lógicas, tenemos instrucciones de bifurcación, que son saltos, que bueno, nosotros que conocemos la programación en C, tenemos un if. Si se cumple tal condición, salta acá. Y si no, salta al else, ¿no? Eso se puede implementar, se puede programar en assembly usando el branch. Si comparamos código de alto nivel que conocemos normalmente nosotros con código en assembly, esto sería la equivalencia, digamos. Tenemos A igual a B más C menos D. Para hacer eso en assembly tenemos que poner add, o sea, una operación de suma entre R1 y R2, y esto se guarda en R4. Fíjense acá arriba que tenemos R0 corresponde a A, R1 corresponde a B, y así. Para poder implementar esta función o esta línea de código, hacemos primero add R1 y R2 y lo guardamos temporalmente en R4. Y después a R4 hacemos un sub de resta, R4 menos R3, y se guarda en R0, que es A, o sea, nuestro valor original ahí. Cuando tenemos cosas un poco más complejas como un if, el assembly se hace un poco más largo. Pero bueno, vamos a ver de acá abajo. Vamos a comparar el valor de R0 con 0. O sea, este numeral acá se refiere no a un registro, sino a un valor concreto. Comparamos R0 con 0. Después vamos a hacer una operación de add solo si R0 y 0 son iguales. O sea, si la comparación que hicimos anteriormente son iguales. Que es lo que vemos en el primer if acá. Si A es igual a 0, hacemos esta operación, que es un add de R1 con 1 y guardamos en R1 de vuelta. Y si no se cumple esta condición, directamente no se va a ejecutar esta línea y va a saltar a la otra. O sea, va a hacer un add, si no son iguales, esta comparación, si no son iguales, va a ser esta otra, va a ser R2 más 1 y se guarda en R2. Entonces, nosotros como programadores de los procesadores, de los microcontroladores, lo que hacemos es escribir código en C, por ejemplo, un código de alto nivel, y tenemos un compilador que lo transforma. Primero, o sea, el primer paso lo transforma en assembly y después lo transforma de assembly a binario, que ese binario es lo que se carga a la memoria y lo que corre el procesador. O sea, el procesador lo que hace es, con el program counter, apuntar a la primera instrucción de la memoria, ejecutar eso, según el binario que esté ahí, según la instrucción, y después salta el próximo y así. Acá abajo es la palabra de control directamente de la arquitectura ARM. O sea, esto es real, esto es lo que se usa para las instrucciones ARM. De acá podemos pasar directamente a un diagrama de procesador completo ARM. O sea, esto es una representación básica de lo que está en nuestra placa, en nuestro test bench que usamos en Navi, digamos, en navegación. Vemos acá un montón de bloques conocidos. Por acá tenemos la ALU, tenemos nuestra memoria, que es un conjunto de registros o flip-flop. Tenemos nuestra memoria de instrucciones, a la cual apunta el program counter. Tenemos nuestro módulo de control que va seleccionando qué valores de MUX activar, cuáles no activar, qué operación vamos a hacer en la ALU, y así. Y bueno, el próximo nivel, los últimos niveles que nos quedan de abstracción, los conocemos todos. Los sistemas operativos, que son colecciones de programas o servicios que manejan la memoria, los periféricos,
nos permite tener una interfaz de usuario, permite correr muchos programas a la vez y alocar recursos para cada uno de estos programas, ¿no? Esto es conocido. Y bueno, llegamos al final. Si vemos de vuelta este camino con el cual empezamos, fuimos desde abajo, el nivel de las leyes, por los dispositivos electrónicos, los circuitos, las compuertas lógicas, los módulos, los circuitos lógicos, hasta llegar a la microarquitectura y la arquitectura, que se llama la placa, el chip, el sistema operativo y finalmente a Android, que es lo que usamos en Wind River Navigation, por lo menos. Y bueno, hasta ahí llegué. Muchísimas gracias por escuchar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. A ver el chat. Muy buena la charla, muchas gracias. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, de vuelta muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, ahí estaba leyendo también un poco los chats. Bueno, gracias Nico por compartir tus conocimientos y gracias a todos por sumarse y quedarse hasta el final. Ahí. Les dejé el link de la encuesta para que dejen también sus aportes. Y bueno. Genial. Bueno, muchas gracias. Nico, Sí. perdón. ¿Tenemos alguna posibilidad de acceder, aunque sea a las filminas estas, de que nos lleguen? Sí. ¿Cómo podemos hacer, Sabri? ¿Lo puedo subir a un Pásamela a lado? mí y después subimos a YouTube, subimos la grabación y a la wiki interna de Incluit subimos la PPT junto con la grabación. Excelente. De Después 10. les compartimos por mail el link. Buenísimo. Bueno, Listo, muchas qué bueno, gracias. gracias, Sabri. De nada. Bueno, buena tarde para todos. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Nicolás, Gracias. Hasta Sabri. luego. Chao, chao. Chao.